Hay una historia que un escritor se va a Mark Twain puso en un libro que se llama El príncipe y el mendigo. En esta historia es un príncipe que es niño y hay un niño también que es hijo de una familia pobre, y este niño era maltratado ahí en su hogar y se escapa de su casa, y se encuentran los dos, siendo el príncipe con su guardia, y lo quieren alejar los guardias al niño pobre, pero el príncipe lo atrae, lo lleva al palacio y convive con él, y ahí platican de muchas cosas e intercambian sus ropas, y eran muy parecidos, casi iguales. Parece que es una historia real que se dio con un príncipe de Inglaterra, y al tiempo pues llegan los guardias y echan al niño pobre, que era el príncipe, y dice, no, es que yo soy el príncipe, y vámonos para afuera, no le creen, y después el pobre les dice que él no es el príncipe, sino que es un niño pobre, y dice, su majestad ha enloquecido. Entonces los separan y no dejan que se junten, y pasa el tiempo, nadie le cree al otro, ¿no? El niño, el príncipe, tiene que ir a buscar a sus padres, ve cómo viven, ve cómo lo maltratan, se escapa, y no había manera de que cada uno recuperara su lugar verdadero. Pero bueno, el asunto se resuelve por un sello, el sello real que los reyes habían dado al príncipe verdadero. Habían muerto sus padres y solo él sabía la historia de este sello, lo que le habían dicho, y en base a eso pues recupera su lugar, y con lo que él aprendió en esta vivencia pues gobierna de una manera generosa, por un tiempo breve parece que. Y bueno, vemos esta historia y pensemos por un momento, ¿por quién nos gustaría ser cambiados? ¿Con quién intercambiaríamos nosotros pues lo que tenemos, nuestra manera de vivir? Y bueno, a muchos sí les gustaría que fuera con el príncipe, ¿no? Y también habrá algunas personas por las que por ningún motivo quisiéramos ser cambiados. Por él no me cambiaría, pero nunca, ¿no? Y hay una historia de que vamos a ver el día de hoy, en la que el justo es cambiado por el injusto. Los que tienen hojas tiene el nombre de Barrabás, pero se me olvidó cambiarlo, pero es el justo por el injusto. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos esta historia en el que dos personas son cambiadas una por otra, y es por medio de una consulta, por medio de una votación. Vamos a leer del versículo 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas en ella. Sabemos que tú has dado a cada uno la vida que necesitamos tener, la vida que necesitamos vivir para conocerte, para acercarnos a ti. Y aunque a veces anhelamos otra vida, quisiéramos que nuestra vida hubiera sido diferente. Tu sabiduría y tu misericordia y tu bondad, tu justicia son tales que, pues que así debe de ser, Señor, y te pedimos que tú obres a través de esto que nos ha tocado vivir, pero a través de tu palabra, de tu evangelio, para que podamos ver a Cristo, podamos ver su obra y anhelar su compañía. Ayúdanos, Padre. Llévanos más cerca de Cristo en este día, con tu misericordia. Si alguien no te conoce como debe, obra en nosotros, Señor, con misericordia, bondad que tienes. Y pedimos que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Poncio Pilato no era un hombre justo. Era un político que hacía su trabajo. Su trabajo era cuidar los intereses del César, que era el que lo había nombrado procurador de Judea. Pero todo esto lo hacía sobre todo por su propio beneficio. Estaba en un puesto alto que le daba riqueza y le daba poder, y quería conservar ese puesto. Los judíos a los que gobernaba no le agradaban y él los despreciaba. Habían tenido varios roces con ellos, pero él era el que los gobernaba. Les llevaron atado a un hombre al que querían que condenara a muerte. No quería complacer a los judíos y este asunto era para él una piedra del zapato, era un fastidio, lo incomodaba. Así que les dijo a los judíos que lo juzgaran ellos según sus leyes. Ellos ya lo habían juzgado, y aunque hubo muchas irregularidades en el proceso, todos habían estado de acuerdo en que era culpable de blasfemia y debía morir. Y no porque fuera culpable realmente, sino porque así les convenía a ellos. Como no podían aplicar la pena de muerte, lo traían ante Pilato. Sabiendo que no lo condenaría a muerte por blasfemia, cambiaron las acusaciones y lo acusaron de pervertir la nación, de prohibir dar tributo a César y de que él mismo era el Cristo, que él mismo era un rey. Eso era una amenaza para el Imperio Romano, y Pilato se vio obligado a investigar a fondo si ese hombre llamado Jesús era un peligro para Roma. El hombre que vio frente a él era un hombre maltratado, golpeado,
atado, y al verlo le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Era algo ridículo. Sin embargo, Jesús le respondió: así es como tú dices, pero mi reino no es de aquí. Su reino era en los corazones de las personas. Era un reino espiritual. Él había venido para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano no conoce la verdad, no puede ver la verdad, no puede conocerla si Jesús, si Cristo no se la revela. Y a eso vino varias cosas, pero en su último momento es lo que él dice: he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato no quiso oír la voz de Cristo, no aceptó el reino de Cristo y siguió en el reino de las tinieblas, en el reino donde no se puede ver la luz. Sin embargo, se dio cuenta de que Jesús era muy diferente a todos los demás reos a los que había juzgado. Se convenció de su inocencia y lo anunció a los sacerdotes y a la multitud. Pilato quería dejarlo libre. Los sacerdotes lanzaron muchas acusaciones. Otra vez le preguntó Pilato: ¿no respondes nada? ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusa. Jesús ni aún con eso respondió. Dice el pasaje, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato estaba impresionado con la serenidad y la dignidad de Jesús. Quería dejarlo libre, pero él no se defendía de las acusaciones, no le daba argumentos con los cuales sostener su declaración de inocencia. Sabiendo que era inocente, debió absolver a Jesús. Pero los líderes judíos, todo el Sanedrín, lo presionaba, no sabía qué hacer, y vio una oportunidad. Esa oportunidad en los versículos 6 y 7 dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Había la costumbre de que el gobernador, por ser la fiesta más importante del judaísmo, daba el indulto a un preso, al que ellos quisieran. Esta era una medida que ayudaba a que el pueblo estuviera contento, calmado, y así se ganaba el favor de la gente. Esta es una medida que todavía se usa. Hay algunos gobernantes que hacen esto en el día de Año Nuevo, en el día de Navidad, indultan a ciertos presos, o cuando llegan, incluso cuando llegan al poder, indultan a varios presos porque son presos políticos, y así se ganan por cierto aprecio y cierta popularidad en el pueblo. Pilato pensó en aprovechar esa circunstancia para darle la libertad a Jesús. Él mismo lo propondría como candidato para recibir el perdón del gobernador. Al hacerlo, estaba dando como un hecho que Jesús ya estaba condenado. De otra manera no tendría sentido indultarlo, no se le puede dar el indulto a alguien que es inocente. Entonces, veladamente les dicen: voy a indultar a este. Había dos alternativas para que el pueblo escogiera: un verdadero delincuente y un inocente. Uno sería liberado
y el otro sería condenado. El sentido común decía pues que el pueblo escogería al bueno, al inocente. Entonces había un preso ya condenado, ya sentenciado, llamado Barrabás. El pueblo lo conocía, era conocido del pueblo. Dice Mateo que era un preso famoso. Había cometido homicidio junto con otros más en una revuelta. Estaba acusado de rebeldía, de sedición. Además, era ladrón, según el Evangelio de Juan. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. No se sabe mucho acerca de él, pero ese es su nombre, hijo del Padre. Y el otro era el verdadero hijo del Padre. Había grupos entre los judíos que luchaban contra Roma. Todos querían la independencia, pero había unos grupos como los llamados celotes, que era una facción violenta, muy violenta del judaísmo de su época. Y se enfrentaban frecuentemente a otras facciones como los fariseos o los saduceos. A ellos los acusaban de colaborar con Roma, de ser colaboracionistas. Y los acusaban de tener celo por el dinero. O sea, que esa colaboración la hacían porque ellos, pues indudablemente que tenían ventaja de apoyar en cierta manera al César. O sea, ellos iban armados con una daga, se mezclaban entre la multitud y ahí asesinaban, degollaban a los que ellos consideraban que colaboraban con el gobierno de ocupación romano. Entonces es muy probable que Barrabás perteneciera a uno de estos grupos. Era un combatiente sanguinario de la resistencia judía contra la ocupación romana. Era una especie de guerrillero. Atacaba los intereses romanos, pero también a algunos judíos, especialmente a la clase gobernante. Pues mucha gente podía verlo con simpatía por esa lucha contra la ocupación romana, pero para los romanos era un terrorista y legalmente era culpable como homicidio y ya estaba sentenciado y sería ejecutado por los asesinatos que había cometido. El concilio de los gobernantes judíos había acusado a Jesús de ostentarse ante el pueblo como el rey de los judíos. De cierta manera querían hacer creer a Pilato que Jesús era un combatiente rebelde que se oponía al gobierno de Roma igual que Barrabás. Los dos presos eran acusados de cargos parecidos y Pilato planeó proponer que de entre esos dos saliera el que iba a ser perdonado, el que él iba a perdonar. Estaba deseoso de soltar a Jesús y ese era el momento oportuno. Creía que la multitud escogería a Jesús sobre Barrabás. Entonces tenemos ahí esa interacción entre Pilato y la multitud. En el versículo 8 dice: y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Era el día de la preparación de la Pascua. Era el día en que la gente sabía que el gobernador indultaría a un rey. Pilato estaba en un lugar alto desde el que estaba hablando con el concilio. Los judíos no querían entrar al lugar donde se hospedaba el gobernador para no contaminarse, porque en la tarde, al atardecer,
cuando se metiera el sol, en ese momento empezaría el día de la Pascua, y si estaban impuros por haber entrado a este lugar no podrían participar. Entonces se reunió una multitud para ver a quién soltaría el gobernador, y llegaron ahí donde ya estaban los sacerdotes y los que habían llevado a Jesús para entregarlo. Empezaron a pedir a Pilato que soltara a un prisionero como siempre lo hacía. Existe la posibilidad de que algunos de estas personas fueran simpatizantes de Barrabás, pero la mayoría era simplemente gente del pueblo. En el Evangelio de Lucas vemos más o menos lo que estaba en la mente de Pilato, lo que él pensaba cuando Jesús fue devuelto por Herodes. En Lucas 23, del 13 al 16, leemos esto que dice, que pensaba Pilato. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigar. Pilato lo tiene muy claro. Jesucristo es inocente, no solo de hecho, sino legalmente, de acuerdo a la ley, es inocente. Y Barrabás es culpable, legalmente culpable, ya condenado. No hay ninguna duda. Salió Pilato ante los acusadores y les dijo otra vez acerca de Cristo lo que él pensaba, lo que es la verdad. No hay delito en él, no hay delito en él. Y ahora estaba ahí la multitud exigiendo que se le diera libertad a un prisionero. Un juez que hiciera su trabajo, un juez justo, tendría que poner en libertad a Jesucristo. Pero Pilato no es un juez justo, es un cobarde. No se arriesgaría por la justicia, no lucharía por ella. Él es un político y va a hacer lo que le conviene. Quiere dar la libertad a Jesús, pero lo quiere hacer de una manera política, de una manera en la que no quede mal con los dirigentes judíos que lo están presionando, pero él al mismo tiempo no quiere hacer lo que le piden. Y él es un político, es experto como son los políticos en dar a tole con el dedo con los vecinos, ¿no? Sí hice lo que ustedes querían, pero no. Viene el versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Su plan es presentar a Jesús ante la multitud como digno de ser soltado. Si se fijan, él no propone que se elija entre Jesús y Barrabás. Su idea es proponer el indulto a Jesús. Pero él hace esta pregunta. Y esta pregunta es como una burla y una humillación a los judíos. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Eso significa que él tiene un poder sobre el rey de los judíos, un poder mayor que el que tiene el rey de ellos, que ese rey es su prisionero. Está insultando a los judíos y al mismo tiempo está insultando a Cristo. Está viendo la oportunidad de librarse de la responsabilidad de condenar a un inocente. Él podía
declararlo inocente, porque era inocente y su interrogatorio lo había confirmado. Además, todavía no había sido condenado. Él era el juez. Su sentencia podía ser inocente, así como vemos, da su martillazo y dice culpable, sino lo declaro inocente. Pero en ese caso quedaría enemistado con los sacerdotes. Él quiere hacer un juego político. Sutilmente no separa lo que es correcto y justo. Con su pregunta da a entender que Jesús es culpable y por eso lo puede indultar. Su pregunta también era una sugerencia para que el pueblo pidiera la libertad de Jesús. Dice el versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato tenía experiencia y sabía cómo tratar con los líderes religiosos. Por lo que él había estado observando, se daba cuenta del verdadero motivo de ellos para entregar: envidia. No estaban preocupados porque Jesús fuera una amenaza contra Roma, porque fuera la cabeza de un levantamiento. Él había visto a otros líderes así, rebeldes, y Jesucristo no era de ellos. Sabía que en realidad la popularidad de Jesucristo les quitaba autoridad, influencia a ellos entre el pueblo, a los dirigentes, porque a él muchos lo estaban siguiendo como discípulos. Lo que vio fue la envidia que le tenían. La envidia era la causa del odio que le tenían. La envidia es el disgusto o enojo que viene porque otro tiene algo que uno no quiere que tenga. Y le disgusta a uno que el otro lo tenga. Y no necesariamente para tenerlo uno. Lo que se desea es que el otro no lo tenga. Se odia a la persona que lo tiene solo porque lo tiene. Y de la envidia pues salen muchos otros pecados. La envidia fue la causa del asesinato de Abel por Caín. Abel tenía esa aceptación de parte de Dios y eso causó la envidia de Caín, por eso lo odió. Quisiera que Abel no tuviera eso. Que José fuera echado en el pozo por sus hermanos también fue por la envidia. Sus hermanos tenían envidia de ese, también del aprecio que tenía Jacob por José, ese amor especial que tenía, y se les pudría el hígado que José tuviera eso y por eso lo odiaba. Fue la causa de que Saúl quisiera matar a David. David tenía el amor del pueblo, la aceptación del pueblo. Saúl era el rey, David obedecía, Saúl era leal, pero el pueblo cantaba. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y eso le daba envidia y por eso quería matar a David. Los dirigentes judíos tenían envidia de la capacidad de Jesús para hacer milagros, tenían envidia de la autoridad con la que enseñaba, de su popularidad, y lo odiaban por eso que tenía y por eso lo querían matar. Por esta circunstancia que se dio de esa costumbre providencial de que se soltaba un preso ese día, parecía que Pilato iba a lograr lo que deseaba.
él tenía la seguridad de que el pueblo no seguiría a sus líderes porque lo habían entregado por envidia, no por algo real. El gobernador sabía que Jesús gozaba de mucha aceptación entre las multitudes, como lo había demostrado el día en que entró a Jerusalén y fue aclamado como su Mesías. Él estaba enterado de todas estas cosas que pasaban. Era claro que los dirigentes no podían pedir que soltara a un rebelde, condenado, homicida y ladrón, cuando momentos antes habían acusado a Jesús de causar una rebelión, pero ni siquiera lo habían podido probar. Pilato había colocado delante del pueblo dos interpretaciones opuestas de la esperanza mesiánica y los estaba obligando a escoger una de ellas. Por un lado estaba Jesús, que actuaba solo con el poder de la verdad y el amor, y en el otro lado estaba Barrabás, que era partidario de la violencia y la lucha armada. Él pensó que si presentaba a un criminal como Barrabás y a Jesús, el pueblo escogería a Jesús. También la manera como estaba haciendo las cosas le permitiría saber si la multitud aceptaba a Jesús así como un líder nacionalista, y al mismo tiempo le iba a pasar la responsabilidad de poner a Jesús, que era inocente. Según el Evangelio de Mateo, en esos momentos hubo una interrupción. Llegó un mensaje de parte de la esposa de Pilato, en Mateo 27:20. Mandó un mensaje que decía: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pues mientras Pilato atendía el mensaje de su mujer, los principales sacerdotes aprovecharon el momento para incitar a la multitud. Dice el versículo 11: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Entre el pueblo había cierto respeto y aún cierto temor hacia los sacerdotes, y por eso ellos pudieron intimidar a la gente. Se dijeron muchas cosas, quizá que Jesús había blasfemado, que ellos lo habían oído, que el sumo sacerdote había rasgado sus vestiduras. Tal vez les recordaron los crímenes de Pilato contra la nación, y la presión de los sacerdotes consiguió que la admiración que sentían por Jesús se cambiara en un profundo odio. Ver a Jesús atado, indefenso ante los romanos, los convenció de que no era el Mesías, que iba a derrotar a Roma para hacerlos a ellos el reino que gobernaría al mundo. Lo que ellos esperaban era un Mesías conquistador, triunfador. A ese Mesías fue al que aclamaron y recibieron como rey cuando llegó a Jerusalén. No les llamaba la atención un Mesías humillado. No estaban buscando un Salvador que les fuera a dar paz con Dios. No estaban buscando el perdón. No estaban buscando llevar una vida justa. Estaban buscando una limpieza espiritual. Querían libertad política, querían poderío militar, querían prosperidad.
su esperanza se derrumbó y se voltearon completamente en contra de Cristo. Pues van a ignorar todo lo que dicen las Escrituras del Mesías y oyen a los que les dicen lo que ellos quieren oír. Las multitudes suelen comportarse de manera caprichosa. Unos empiezan y todos están siguiéndolos después. En la mayoría de los casos actúan por imitación y no por convicción. Los sacerdotes empezaron a gritar que Jesús fuera crucificado y los demás los siguieron. Pudieron haber dicho que Barrabás era un héroe que luchaba por la libertad. Y muchos del pueblo estarían de acuerdo en que él era un patriota. Finalmente los sacerdotes convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás. Mateo dice que el gobernador les preguntó a cuál de los dos quieren que les suelte, esperando que escojan a Jesús, pero gritaron que soltara a Barrabás. Juan dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. En Juan 18:40. No a este, sino a Barrabás. En el versículo 2, y regresando a Marcos, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? El plan de Pilato había fracasado. Había propuesto indultar a Jesús, pero la multitud clamaba a gritos que soltara a Barrabás. Y entonces hizo algo muy cobarde. Quiso quitarse la responsabilidad de tomar la decisión. Él era el juez. Su responsabilidad era tomar esa decisión. Ese era su trabajo. Y en lugar de eso, preguntó a la multitud qué querían que se hiciera con Jesús. Tomar decisiones de gobierno, haciendo una consulta a los presentes sobre qué quieren que se haga, es lo que se llama populismo. Se va de la responsabilidad del gobernante. Él no tomó la decisión y se escucha al pueblo sabio, y en eso se escuda. El pueblo decidió. Si la decisión sale mal, yo no me equivoqué, pues fue el pueblo. Pilato actuaba sin ningún sentido de la justicia. Era esclavo de lo que pensaran los demás. Tenía temor del hombre. Como muchos en la actualidad, adoptaría la decisión que la mayoría tomara para no quedar mal con ellos y obtener algo para él. En este caso, que no fueran a presentar una queja ante el César. En lugar de juzgar a Jesús por lo que había hecho, iba a dar su veredicto en base a lo que otros querían que él hiciera. Se dejaba manipular por los otros, por la mayoría. Dicen los versículos 13 y 14, y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato no podía
razonar con la multitud, no podía hacerlos reaccionar. En lugar de calmarse, se estaban alborotando cada vez más y gritaban para presionar a Pilato. Los gritos y las amenazas son con frecuencia sustitutos de la razón. En lugar de contestar la multitud a la pregunta ¿qué mal ha hecho? ¿Hizo esto o hizo aquello? Solamente gritaban crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Esa es toda su respuesta. La multitud estaba gritando con odio, contagiado por los sacerdotes. No solo exigían la muerte de Jesús, pedían su ejecución de la manera más cruel. La crucifixión estaba reservada para los peores criminales y para los que se rebelaban contra Roma. Se hacía en un lugar público para que sirviera de ejemplo, para que sirviera de escarmiento de lo que les pasaría si alguien se sublevaba contra el emperador. No se podía aplicar este castigo a un ciudadano romano. Ahí se dejaba al reo clavado en la cruz hasta que moría. Sufría de sed, tenía dolores terribles, sufría luxaciones en varias articulaciones del cuerpo por el peso que sostenía nada más los brazos. Cada respiración era un suplicio, se requería mucho esfuerzo, por la posición también tenían que hacer esfuerzo físico para poder respirar y al final la muerte era por asfixia. La muchedumbre no solamente quería que Jesús muriera, quería que sufriera. Se sentían defraudados al ver a aquel que podía ser su Salvador derrotado. Su admiración y su amor se convirtieron en odio. Pilato les preguntaba, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? En Lucas 23 dice que no ha encontrado ningún delito, que lo castigará y lo soltará. Y la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Se estaba saliendo de control. Hicieron una amenaza velada de acusarlo con el César. Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Si el emperador oía que había perdonado a un usurpador del trono, que había dejado en libertad a un rebelde y que le permitió tomar el título de rey, sería su ruina. Tal vez le costaría hasta la vida. Mateo dice que viendo que no conseguía nada, sino que se hacía un mayor alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Los judíos se lavaban las manos frecuentemente para indicar una limpieza ceremonial de ellos. Pilato usó este rito para hacerles ver que él estaba limpio, pero según él, del crimen que se iba a cometer. Desde luego que era culpable, porque era un juez injusto al no hacer justicia, al condenar a un inocente. Y el agua no limpia de pecado, ni el agua, ni lavarse, ni nada que pudiera ser,
podía librar su alma del pecado. Ni Pilato ni los judíos podían entender el problema del pecado y no podían ver que la solución de este problema para el hombre es imposible y que frente a ellos estaba la verdadera Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado, que tenía que ser sacrificada esa Pascua, que su sangre tenía que ser derramada y ellos tendrían que confiar en Cristo y en ese sacrificio, y lo rechazaron. Querían recibir bienes terrenales, pero no estaban dispuestos a dejar su pecado. Su ambición por disfrutar la vida, solo querían una vida terrenal mejor a la que ya tenían. Y eso es lo que le importa a la mayoría de los seres humanos. Muchos viven bien, pero siempre está la ambición de vivir mejor, y por ese supuesto vivir mejor sacrifican todo, hasta a Cristo. Solo un creyente en Cristo puede apreciar su sacrificio y estarle tan agradecido por cargar su pecado como para dar todo lo que tiene, dar su vida para ganar, estar una eternidad a su lado. Ellos contestaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel estaba rechazando a Cristo y aceptando la plena responsabilidad por hacerlo. Aunque no lo entendían, estaban pronunciando una maldición sobre ellos y sobre su descendencia. Por decisión propia, estaban dejando de ser el pueblo de Dios en el sentido en el que lo habían sido hasta entonces. A partir de ahí se verían las consecuencias. Pocos años después serían dispersados, perderían lo que habían recibido por ser el pueblo de Dios, su territorio, la leche en la que fluye, la tierra en la que fluye leche y miel. Y desde entonces no han dejado de ser perseguidos. Tenemos por último la decisión de Pilato, en el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato se rindió. El juicio terminó con un dudoso político cediendo a las exigencias de una turba alborotada. En ese momento lo único que él quería era que el pueblo estuviera contento y no le causara problemas. El dilema ante el que se encontraba Pilato es el mismo ante el que estamos todos la mayor parte del tiempo. Agradar a los hombres para no tener problemas, hacer lo que nos conviene o hacer lo correcto. Hacer lo que debemos hacer, seguir la justicia y agradar a Dios. Pablo dijo: pues si todavía agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Para complacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Esta es una figura de la redención. Jesús, el justo, el inocente, tomó el lugar de Barrabás, el asesino, el ladrón y rebelde, sin lugar a dudas culpable y merecedor de la muerte. Jesús fue a la cruz y pagó el castigo que le correspondía a Barrabás. Murió en su lugar y Barrabás quedó libre. Lo que ocurrió con la justicia a nivel humano, una justicia que en realidad fue injusticia, se da a un nivel divino con una justicia perfecta, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado fue quitado de nosotros, fue puesto en Cristo y ahí fue castigado. Dios lo hizo por su buena voluntad, que se cumple a través de la mala voluntad de los sacerdotes y del pueblo incitado por ellos y por el pecado de Pilato. Barrabás había robado, había asesinado, seguramente varias veces. El asesinato es un pecado muy grave. Los hombres lo consideran el mayor de los delitos. Sin embargo, cuando Cristo cargó con sus delitos, ya no fue culpado de esos delitos, fue perdonado y quedó libre. No sabemos lo que pasó después con Barrabás. Si creyó en Cristo y lo hizo su Señor, y si dejó su pecado, si se arrepintió, no solo sus delitos a nivel humano, sino los pecados que cometió contra Dios fueron pagados por Cristo y fue perdonado. Si tú te consideras peor que Barrabás, si crees que hay cosas que Dios no puede perdonar, la redención de Cristo es mayor. La gracia de Dios es mayor. El injusto Barrabás fue liberado y Jesús, el justo, fue entregado para ser crucificado después de ser azotado. Generalmente los condenados a la crucifixión eran primero azotados y luego crucificados. Los azotes eran una preparación para la crucifixión, para que no pudieran resistir tanto tiempo, para que se debilitaran. Los azotes romanos eran más fuertes y horribles que los azotes judíos. Los judíos contaban los azotes, no podían dar más de 40 para no equivocarse, para no violar la ley con lo legalistas y quisquillosos que eran. Daban 39. Los romanos no tenían límite, daban los